Bueno, dentro de lo que es el instituto, el ICITE, está compuesto por 10 laboratorios distintos con temáticas que van de comunicaciones, bioingeniería, procesamiento de imágenes, distintas cuestiones, hasta un laboratorio, que es donde trabajo yo, que es el Laboratorio de Instrumentación y Control. Es un laboratorio que tradicionalmente estaba abocado a la parte de electrónica de potencia y que en el curso de los últimos 10, 12 años lo hemos tratado de diversificar un poco más, todo bajo el paraguas de las redes eléctricas inteligentes, ¿sí? Dentro de este paraguas temático, en el laboratorio se trabaja, por ejemplo, sobre cuestiones relativas a energía undimotriz, lo que es energía de las olas, ¿sí? Mar del Plata es una ciudad que es costera, tenemos el mar, y la idea, bueno, es desarrollar algunos proyectos. De hecho, se está haciendo un proyecto, un prototipo de un sistema de cosecha de energía, digamos, undimotriz de las olas, y el desarrollo de un convertidor asociado a ese elemento. Se trabaja también en cuestiones de generación distribuida, en el diseño de convertidores de potencia, que ha sido, digamos, el tema tradicional del grupo de trabajo del LIC. Últimamente se han agregado temas sobre microredes, más que nada sobre temas de optimización y gestión de convertidores o almacenamiento, ¿sí? Cuestiones relativas a calidad de la energía, que es donde por ahí yo también estoy más involucrado. Bueno, y algunos otros temas que por ahí van surgiendo o pasando con el tiempo. En su momento hemos trabajado, como bien dijo Jesús, algo sobre comunicaciones, que en su momento he venido acá a dar alguna charla. Hoy es un tema que está un poco de capa caída, pero bueno, son cuestiones de evolución de la dinámica de investigación. Bien, para preparar la charla de hoy, digamos, mezclé algunas cosas. No quería que fuera solo una charla de calidad de energía, quería mostrar algunas otras cosas. Entonces, la propuesta era hablar sobre lo que es detección, clasificación de eventos de tensión, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la definición de qué es un evento de tensión, una variación abrupta de tensión en la red, ¿sí? Pero para poder llegar a eso, primero tengo que pasar por algunas cuestiones básicas justamente sobre calidad de energía, ¿sí? Entonces, esto es una primera introducción como para meternos en el tema de lo que es la calidad de la energía. ¿Qué es la calidad de energía como definición? Si vamos a la cuestión meramente normativa, vamos a ver que IEEE define calidad de la energía como un conjunto de fenómenos electromagnéticos que caracterizan tensión y corriente en un tiempo y ubicación determinados en un sistema de potencia. Esa es la definición de las normas IEEE, la 1159, para ser más exacto. Por su parte, la IEC, la 61430, que es la guía en lo que es calidad de energía, habla de qué es la característica de la electricidad en un punto dado del sistema eléctrico evaluado respecto de un conjunto de parámetros técnicos de referencia. ¿Bien? Una definición por ahí un poco más mundana, pero que por ahí es más fácil de entender, que no tiene tanto palabrerío intrincado, es la que parte de decir, bueno, ¿qué es una onda de tensión ideal? Bueno, una onda de tensión ideal es una onda sinusoidal que tiene amplitud y frecuencia constante e igual a la nominal. Una corriente ideal es una onda sinusoidal de amplitud y frecuencia también constante, con frecuencia y fases iguales a la de tensión. Y cualquier desviación de este ideal lo podemos considerar una perturbación sobre la calidad de la energía, un deterioro de la calidad de la energía, ¿sí? O sea, este es nuestro ideal y todo lo que nos desvíe de esto lo vamos a considerar una perturbación sobre la calidad de la energía. Una aclaración sobre el término calidad de energía, que a veces genera preguntas, viene del término inglés de power quality, ¿sí? Ahora, hay autores que sostienen que más que calidad de la energía habría que traducirlo como calidad de potencia, ¿sí? Ahí van a encontrar que según de qué fuente nos manejemos, a veces hablan de calidad de energía y a veces hablan de calidad de potencia, ¿sí? Acá me he guiado por quizás el término más popular, que es calidad de energía, pero en el fondo todo deriva del mismo tronco común, que es el de power quality, que es el que van a encontrar en los textos en inglés. Bueno, ¿por qué es importante hablar de calidad de energía? Hoy en día, todos nuestros aparatos de consumo, todo lo que está conectado a la red, todos los dispositivos de uso habitual, cuentan con convertidores electrónicos de potencia
de más o menos potencia, y todos producen distorsión sobre la red porque actúan de manera conmutada. La introducción de fuentes de energía renovable en forma masiva introduce desafíos para la red porque esas fuentes de energía no entregan siempre la misma energía con la misma calidad, entonces aparecen variaciones de tensión, fenómenos de flicker, distorsiones de forma de onda. La desregulación del mercado eléctrico también ha llevado a la necesidad de tener mayor cantidad de indicadores y mayor información sobre la calidad de la energía, justamente para transaccionar con esa energía y para poder evaluarla. Y por último, por el efecto cascada que provoca sobre los sistemas productivos, ¿sí? Los cuales pueden paralizarse debido a fallas de equipos individuales, los cuales a su vez pueden ser afectados por esas perturbaciones de tensión de las que hablaba acá arriba. ¿Cuál es la importancia económica que tiene hablar de calidad de energía? Bueno, la realidad es que el sistema eléctrico, así como red, como sistema, cuando hablamos de alcance nacional o regional, pierde energía. Y en algunos lugares pierde mucha, ¿sí? Estos son datos del Banco Mundial. Acá tenemos del año 62 hasta el 2016. Aquí no sale el número, pero este último es del 2016. Se ven las pérdidas en sistemas de distribución y transmisión, ¿sí? Fíjense que los países más desarrollados, como tenemos acá abajo, en verde tenemos la Unión Europea, está Norteamérica, acá está en esta línea azul, ¿bien? Tienden a reducir estas pérdidas con el paso del tiempo y se ubican en torno a un 6%, ¿sí? Que es más o menos lo que se considera como un nivel de pérdidas tolerable, ¿sí? ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando hablamos de 6%, estamos hablando de que el 6% de todo lo que se genera en un país se está derrochando, se está perdiendo, ¿sí? Se está perdiendo desde cuestiones puramente técnicas o de obsolescencia o de mantenimiento o de desperfectos, hasta cuestiones lo que llaman no técnicas, como es el fraude o hurto de energía, ¿no? Después hay regiones del mundo donde las pérdidas son claramente mucho más grandes. Fíjense esto del Medio Oriente, norte de África, sí, estamos hablando ya casi trepando un 20% de pérdidas. Latinoamérica también tiene un nivel bastante alto de pérdidas. Bien. O sea, a nivel mundial, el sistema eléctrico pierde energía y en algunos lugares mucha. Esto genera también unas demandas crecientes del punto de vista del cliente, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es una métrica muy usual en los sistemas eléctricos, un índice que se conoce como SAIDI, ¿sí? El SAIDI, bueno, viene del inglés, del System Average Interruption Duration Index, ¿sí? Es básicamente un promedio de cuánto duran los cortes de energía eléctrica en función de la cantidad de clientes, ¿bien? Es una forma de medir el impacto que tienen las interrupciones del servicio o los cortes del servicio sobre el cliente. Lo ideal sería que este índice sea nulo. ¿Bien? Acá podemos ver algunos casos, busqué casos en distintos continentes bien dispersos. Acá tenemos, bueno, por ejemplo, Alemania o incluso España tienen un SAIDI bastante bajo, está debajo de la hora, ¿sí? Quiere decir la hora promedio por año por cliente de pérdida de energía. ¿Bien? China mejorando con el tiempo, bueno, acá vemos Nueva Zelanda, bueno, puse también como parámetro de comparación mi país de origen, que estamos por encima de la mediana mundial, en torno a 4 horas de promedio por cliente de pérdida de energía por año. Todo esto tiene múltiples causas, el aumento de la demanda que satura sistemas, la insuficiencia en la automatización de las redes, en particular la por ahí de los países en desarrollo más que nada, falta de mantenimiento, problemas de planificación, etc. Si queremos ponerle números, tenemos por ejemplo estudios como estos son estudios hechos en Norteamérica sobre cuál es el impacto de las cortes de energía sobre distintos rubros. Fíjense los números, ¿no? Cortes de energía en supermercados o grandes mayoristas, podemos hablar de hasta 5 millones de dólares por día de pérdidas económicas, fabricación de automóviles del orden de $50.000 por cada auto que no se fabrica por una interrupción del servicio.
Centros de cómputo, estamos hablando de $8.800 por minuto de pérdida, ¿sí? Imagínense, por poner un ejemplo, que un gran vendedor, supóngase una especie de Amazon o algo por el estilo, de golpe sale de servicio porque se quedó sin energía. Imagínense la cantidad de plata que está perdiendo por minuto que pasa. ¿Bien? Las consecuencias típicas de... Y ahora vamos a ver más adelante que no solo los cortes en sí de energía, sino a veces las bajadas bruscas de tensión, ¿sí? Provocan pérdida de información en sistemas, pérdida de sincronismo del proceso y por ende parada de procesos productivos donde se pierde el sincronismo y se detiene todo. Caída de sistemas, bueno, daño en motores y equipos justamente por esas detenciones o arranques bruscos, incrementos de pérdidas, etc. Muchas de las soluciones que se buscan desde el lado a veces del cliente para poder subsanar esto pasa por sobredimensionar o hacer sistemas redundantes. ¿Sí? Estos son resultados de una encuesta que por ahí tiene algunos años, del 2007, pero refleja una estrategia común en ámbitos empresariales, ¿no? ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, agregar generadores de backup, sobredimensionar equipamiento, agregar UPS, que es más o menos como agregar un generador de backup, o sea, un sistema de almacenamiento para proveer energía, y otros. Alimentación en puntos múltiples, ¿sí? En general, más allá de algunas, de cierta variedad, todo pasa por o sobredimensionar o duplicar las cosas, hacerlas redundantes. Después hay impactos que van más allá de lo económico, ¿no? Cada vez que hay problemas con el suministro de energía eléctrica, vamos a tener impactos que no se pueden medir con términos económicos, por ejemplo, en todo lo que es sistema sanitario, en educación. Esto más que nada es patente en cuestiones como las que nos tocó vivir de la pandemia, ¿no? Y esto me ha pasado a mí como profesor, estar dando clase y de golpe enterarme que hay alumnos que no se pudieron conectar porque justo hubo un corte de luz en tal o cual barrio y se quedaron en ese momento sin internet. Algún problema alguna vez con algún examen que nos pasó eso. Y bueno, eso es difícil de ponderar económicamente, ¿no? Y después, obviamente, todo lo que sea aspectos ambientales, ¿no? Toda la pérdida de energía que, o sea, por cuestiones de calidad de energía nos lleve a cortes de electricidad porque se saturó tal cosa, porque hay una sobrecorriente, un sobreconsumo, etcétera, siempre tiene un impacto en la parte ambiental porque, bueno, todos lo sabemos con la cuestión de la emisión de gases y demás, y la matriz fuertemente basada todavía en esquemas fósiles que hay en la mayor parte del mundo, todo esto tiene un impacto. El área académica o de investigación no ha sido indiferente a esto. Si vemos las principales editoriales o repositorios que hay online, vemos que, por ejemplo, aquí hice una búsqueda del término Power Quality, en el título, en el resumen o en las palabras claves, y vemos que, por ejemplo, en la editorial del Elsevier, en Science Direct o en la IEEE, podemos ver que desde inicios de este siglo hasta ahora ha crecido el interés sobre esta temática. Acá en Scopus, que Scopus por ahí abarca varias editoriales, lo vemos mucho mejor, ¿sí? De unas 400 publicaciones que había a principios del siglo, ahora estamos hablando de arriba de 3.500, 3.700, ¿sí? Picos de 4.000 publicaciones por año que tocan ese tema. ¿Bien? Entonces, desde el ámbito académico también hay un interés que va justamente de la mano con todo lo que estuve comentando antes. Bueno, ahora sí, yendo un poco más a la cuestión eléctrica. Cuando hablamos de calidad de energía, yo dije que todo aquello que nos desvíe de esa representación ideal de la onda senoidal, lo íbamos a considerar una perturbación. ¿Sí? Las perturbaciones las podemos agrupar más o menos en estos 6 casos. Estos 4 de acá abajo son los que normalmente se denominan variaciones. ¿Sí? ¿Por qué variaciones? Porque se miden a lo largo del tiempo, no es que comienzan en un momento, terminan en otro, sino que suceden continuamente. Por ejemplo, las variaciones de frecuencia, ¿sí?
La red eléctrica está permanentemente teniendo leves variaciones de frecuencia que dependen de la relación entre generación y demanda, ¿sí? El sistema eléctrico siempre está en equilibrio, todo lo que se genera se tiene que consumir. Entonces, como la demanda no siempre es la misma, entonces siempre hay ese pequeño juego que genera pequeñas variaciones, obviamente controladas, porque todo el sistema de control eléctrico está pensado para que esas desviaciones no sean grandes. Las variaciones de amplitud también. Vamos a ir a medir y no tenemos siempre 220 vol RMS. Vamos a tener un vol más, 2 vol menos, va a estar siempre fluctuando. Eso también depende de la carga. La distorsión de la forma de onda, ¿sí? Eso también depende del tipo de carga, de saturación de transformadores, de cargas no lineales, etc. Y esas cosas ocurren durante todo el día, van variando. O los desbalances en las redes trifásicas cuando las tres tensiones no tienen la misma amplitud ni están separadas, equiespaciadas en ángulo. Y después hay otras dos perturbaciones diferentes que se conocen como eventos. ¿Y cuál es la diferencia que tienen? Que los eventos sí tienen un principio y un fin determinado. Empiezan acá y terminan acá, hablando temporalmente, ¿bien? Dentro de ellos se pueden hablar de los eventos en sí, que en general en la literatura se le llama eventos a esto. ¿Evento qué es? Es una variación de tensión abrupta que tiene un inicio y un fin. ¿Bien? O los transitorios, que son variaciones de la forma de onda que duran menos de medio ciclo, ¿sí? Cualquier deformación de la forma de onda que no tenga una periodicidad, como en este caso, sino que ocurre solo dentro de un medio ciclo de la red, se lo considera un transitorio. ¿Bien? Bueno, como este es el tema del que quiero hablar yo, pero para poder hablar de esto tengo que introducir algunos conceptos. Y para poder hablar primero de los eventos, más que nada cuando voy a hablar de redes trifásicas, voy a tener que hablar de los desbalances. ¿Para qué? Para introducir una serie de herramientas y conceptos que voy a necesitar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se representan los sistemas trifásicos? Y obviamente en el sistema monofásico va a ser todo mucho más fácil. ¿Cómo representamos un sistema trifásico ideal? Un sistema trifásico ideal balanceado es este que está acá. Son tres senoides de amplitud nominal, acá está normalizado a 1, que están desfasadas entre sí 120 grados o, bueno, 2/3 de pi. ¿Bien? Entonces, una red balanceada trifásica está compuesto de una tensión, o sea, de una onda senoidal o cosenoidal, según como lo modelemos, la misma onda desfasada a 2/3 de pi y desfasada a 4/3 de pi. Incluso hasta podríamos visualizar un sistema trifásico balanceado con cargas no lineales. Esto que está acá es un sistema trifásico que está distorsionado, pero su distorsión es perfectamente balanceada. ¿Bien? Entonces, este sistema que está acá lo podemos representar, parecido a lo que está acá arriba, como una sumatoria de cosenos de la fundamental y de todos los n armónicos que hay acá, todos desfasados 120 grados o n por 120 en el caso de cada armónico. ¿Bien? Esta es la parte fácil. ¿Qué ocurre cuando el desbalance tiene esta forma? Sí, acá está exagerado, todo un desbalance muy fuerte a propósito, pero justamente para visualizar. Acá no hay armónicos, no hay distorsión. Tenemos tres cosenos, pero ni tienen la misma amplitud. Fíjense que hay uno que está por encima de la tensión nominal y los otros dos están por debajo y ni siquiera son iguales, hay una leve diferencia. Y ni siquiera tienen la misma distancia angular. ¿Sí? Fíjense los cruces por cero. El cruce por cero de la fase azul respecto de la verde, pero después el verde respecto de la roja, fíjense que la diferencia angular es mucho más grande. ¿Sí? Claramente tengo tres cosenos totalmente diferentes, en amplitud y en fase. Bueno, para poder representar esto y generalizarlo, vamos a recurrir a un enfoque matemático que se conoce como componentes simétricas. ¿Bien? Componentes simétricas surge de un teorema matemático que es el teorema de Fortescue,
Montesquieu, no sé bien cómo se pronuncia, en el cual dice que un sistema polifásico desbalanceado con n fases se puede representar como la suma de n sistemas equilibrados. Traducido en un sistema trifásico desbalanceado, digamos, con 3 fases, se puede representar como la suma de 3 sistemas equilibrados. ¿Bien? Esas son lo que se llaman las componentes simétricas. Acá aclaro, hablo de marco de referencia natural, por ahí esto, para los chicos que están en el máster, hago la aclaración, por el otro día Jesús lo comentó. Después hay otras representaciones que son el marco de referencia estacionario o el sincrónico, ¿sí? Yo voy a trabajar todo en el marco de referencia natural, con las ternas sin componer, pero se lo puede hacer, o sea, esto se puede extrapolar al marco de referencia estacionario o el sincrónico. Visto en forma vectorial, este sistema que está acá, podríamos decir que es este que está acá, ¿sí? Una fase, está exagerado acá, pero tenemos una fase que tiene mucho más amplitud que las otras dos. Esto lo podemos descomponer como la suma de estos 3 sistemas. Un sistema de secuencia positiva, que es una terna perfectamente equilibrada, con 120 grados entre los 3 vectores, con la misma amplitud en los 3 vectores. Una terna de secuencia negativa que también tiene 120 grados de separación entre los vectores, una amplitud, los 3 vectores son de la misma amplitud, pero no de la misma amplitud que estos, que gira en el mismo sentido, pero que tiene invertidas 2 fases. Fíjense que acá va la fase 1, la 2 y la 3, mientras que acá va la 1, la 3 y la 2. Y una tercera terna que tiene 3 vectores con fase 0. ¿Sí? 3 vectores idénticos con fase nula, que se conoce como secuencia homopolar o secuencia cero. Si yo sumo esto matemáticamente, estos vectores, lo que recupero es esto de acá. Es una transformación lineal, no he cambiado nada. Aquí es donde quería mostrarles un pequeño programita que es... ahí. Esto está muy bueno para visualizar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí tienen una simulación interactiva, ¿no? En la cual podemos ver qué ocurre al modificar estas componentes de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Sí? Entonces, partamos primero de un sistema puramente equilibrado. Ese es un sistema puramente equilibrado. El sistema está equilibrado, tengo las 3 fases X espaciadas con la misma amplitud, por lo tanto tengo todo secuencia positiva, nada de secuencia negativa, fíjense que acá está el valor en el tiempo, y nada de secuencia cero. ¿Sí? Eso sería un sistema balanceado. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo lo desbalanceo? ¿Sí? Entonces ahí se empieza a ver qué ocurre. Ahí agregué secuencia negativa. Sí, fíjense que ahora, al tener no solo secuencia positiva, sino también secuencia negativa, ya mi forma de onda trifásica está desbalanceada, ¿sí? Si agrego secuencia cero, bueno, van a empezar a ocurrir cosas más raras, ¿sí? Empiezan a pasar cosas más raras, ¿bien? Y podemos ver cuál es el efecto que tiene cada una de ellas sobre la terna final, ¿no? Vamos a sacar esto. Acá con este es un programita que es se descargaba de la página web de la compañía Power Standard Lab, que es la que fabrica, entre otras cosas, un dispositivo que se llama PQ, que es un monitor de calidad de energía. Hoy en día la página cambió, no sé bien dónde está para descargar, pero bueno, se conoce como Software PQ Teaching Toy. Tiene varias herramientas que son muy educativas, lo bueno que son así interactivas como para poder jugar y ver el efecto de distintos parámetros. Bueno, ¿cómo hacemos esa descomposición en secuencia positiva, negativa y cero? Bueno, como es una transformación lineal, es tan fácil como utilizar estas matrices de transformación que están acá. ¿Bien?
Estas matrices de transformación, fíjense que están compuestas por, bueno, valores unitarios o este operador G, que es el operador de Fortescue, que es básicamente una rotación de 120 grados. Entonces, por ejemplo, estoy monitorizando la red eléctrica, estoy adquiriendo los valores en tiempo real de tensión de la terna ABC. Lo que hago, esos valores de tensión los multiplico por esta matriz y lo que obtengo acá son los vectores ABC de la secuencia positiva, que ya quedan ordenados con 120 grados de separación entre ellos. Si lo que quiero es obtener la secuencia negativa, bueno, hago lo mismo. Con los tres valores de tensión los multiplico por esta otra matriz y obtengo los componentes de secuencia negativa. Y lo mismo acá con la secuencia homopolar. Si yo ahora con todo esto quiero reconstruir la señal original, lo que hago es simplemente sumar las tres ternas. La secuencia positiva, la negativa y la homopolar. Y lo que tendría que obtener es esto que está acá. Si además tuviese distorsión el sistema, si tuviésemos componentes armónicas, podemos generalizar la sumatoria esta de matrices, dejando siempre la secuencia positiva acá aparte, que es lo que nos interesa a nosotros. Acá hay una sumatoria que va de menos infinito a más infinito, porque están los armónicos de secuencia positiva y negativa, más la componente de secuencia negativa de la fundamental, y todos los armónicos correspondientes a la parte homopolar. ¿Sí? Ahí tienen, esto es una simulación armada con el octave. ¿Sí? Ahí tengo una terna trifásica que tiene un 90% de secuencia positiva, un 5,7% de secuencia negativa, un 5,7% de secuencia cero, y además un 5% de quinto armónico de secuencia negativa. ¿Bien? Entonces nos queda una cosa de esta forma. ¿Bien? Acá mezclé de todo un poco, secuencia positiva, negativa, cero, armónicos. ¿Sí? Los armónicos no tienen una secuencia arbitraria, sino que cada uno de ellos tiene una secuencia negativa, positiva o cero, ¿sí? Entonces se van alternando. Podemos hacer la regla mnemotécnica es el primer armónico es de secuencia positiva, o sea, la fundamental, el segundo armónico es de secuencia negativa, el tercero es homopolar. El cuarto es de positiva, el quinto es de negativa, el sexto es homopolar, y así sucesivamente, ¿sí? Lo que nos termina quedando es que los armónicos de orden 3 son todos homopolares, entonces todo lo que son múltiplos de 3 son todos homopolares, y después los armónicos de secuencia positiva y negativa van rotando, ¿no? O sea, tenemos el quinto que es impar, es negativo, el siguiente impar que es el séptimo es positivo, el 9 no es homopolar, el 11 es negativo y así sucesivamente. Esto también, acá podemos ver voy a volver sobre esto mismo. Acá también tenía un ejemplito que es este, que se puede ver, por ejemplo, un tercer armónico. ¿Cómo se ve un tercer armónico? Bueno, ahí podemos ver la terna trifásica, digamos la secuencia positiva, que es esta terna que está acá, y los tres vectores del armónico de orden 3, que es homopolar, por lo tanto son tres vectores que están uno arriba del otro, digamos, tienen el mismo ángulo de fase. Y los vemos rotar juntos acá, o los vemos en el tiempo todos juntos. Cuando vamos a un quinto armónico, el quinto armónico es de secuencia negativa, ¿sí? Entonces fíjense, la secuencia positiva de la fundamental gira en un sentido, mientras que la otra gira en el sentido contrario, ¿sí? Podemos interpretarlo como que gira en el sentido contrario o gira en el mismo sentido, pero están invertidas las fases, ¿sí? Matemáticamente es lo mismo. Por ejemplo, acá dice, giro invertido, intuitivo pero erróneo. Esto sería lo más correcto, orden invertido. ¿Sí? Ahí giran las dos igual, pero fíjense que la secuencia es diferente. En la fundamental es azul, rojo, amarillo, mientras que en el otro es azul, amarillo, rojo, en el sentido que gira.
Si paso a ver un armónico de orden 7, ahí vemos que el sentido de giro es el mismo y la secuencia es la misma, rojo, amarillo, azul en los dos. ¿Sí? ¿Cómo se parametriza o cómo se cuantifica el desbalance según la normativa? Si vamos a la IEC, a la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional, en su norma 61.430-2015, define el desbalance como desbalance de secuencia negativa, o sea, de secuencia negativa. Básicamente es el cociente entre la componente de secuencia negativa y la componente de secuencia positiva por 100%. Y el desbalance homopolar o de secuencia cero como el cociente entre la tensión de la secuencia homopolar y la positiva por 100%. ¿Bien? Acá puse como ejemplo, estos son capturas de pantalla. En este momento estas dos direcciones web que están acá no están disponibles, están caídas. Esta gente que fabricaba el dispositivo P-Cube tenía en una época un mapa online en el cual uno podía acceder a distintos medidores en distintos lugares del mundo que estaban abiertos y te permitía mirar. ¿Sí? Lo usaban mucho como propaganda, ¿sí? Como publicidad. Entonces, estos, por ejemplo, son datos que yo bajé en su momento, que agarré, tomé lugares así al azar, que yo en el Reino Unido o acá en Sudáfrica. Y, por ejemplo, acá tomé, bueno, qué había pasado con el desbalance de secuencia negativa, no sé, en una semana o acá en un día, ¿no? ¿Qué vemos acá, por ejemplo? ¿Qué me dice esta gráfica? Bueno, acá veo que el desbalance, la verdad que es muy bajo, ¿sí? Si me fijo acá en los datos numéricos, me dice que el promedio está en 0,21%, o sea, es irrisorio. El máximo está en 0,84, es muy bajo eso, ¿sí? O sea, en esta red, en esta región, en ese momento, era una red muy balanceada. Y acá vemos otro caso distinto en Sudáfrica, donde, bueno, el promedio es un poquito más alto, 1%, me marca un máximo de 13 en un momento, en un instante, bien, que eso es mucho. Y también vemos otra cosa, como que hay un montón de banderitas. Bueno, estas banderitas, estos flags, quiere decir que ahí ocurrió un evento, ¿sí? Entonces lo marca el dispositivo, ahí dice evento, lo marca como para decir, ojo, esta medición no es del todo confiable. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver más en detalle eso. Si nos guiamos por normas americanas como ANSI, AAA, NEMA, miden el desbalance de manera diferente. En vez de utilizar esta definición, utilizan esta otra. Dicen que el desbalance es la máxima desviación de las tensiones de fase referida a las tensiones de fase. Es un trabalenguas, ¿sí? Básicamente es el promedio de las tres tensiones de fase y después qué fase se aparta más de ese promedio. Y hacen el cociente entre esa fase y la promediada. Eso está en IEEE, está en ANSI. Según ANSI, hasta un 3% es un desbalance tolerable. ¿Sí? Ellos utilizan una curva de este tipo, donde dicen, bueno, desbalances muy grandes incrementan los costos para el usuario, porque la calidad de la energía es muy mala. Mientras que desbalances muy bajos incrementan los costos para el distribuidor. El punto de equilibrio lo ponen en 3%, donde hay un trade-off, una relación de compromiso entre los dos. ¿Sí? De todas formas, las distribuidoras en Estados Unidos utilizan un criterio un poco más estricto, 2,5. NEMA, que es la que genera la normativa para todos los fabricantes de motores, pone el piso el techo, digamos, en 1%, y los fabricantes de motores utilizan en general menos del 1% como diciendo, bueno, las características del motor están garantizadas para menos del 1% de desbalance. ¿Sí? A partir del 1% para arriba, ocurre lo que se llama el derating, ¿no? Empiezo a perder un porcentaje de la potencia, la velocidad, etcétera, nominal que ellos declaran. Igual, como esta definición de desbalance es difícil de relacionarla con esta otra porque hay numerosas combinaciones de secuencia positiva, negativa y cero que podrían dar un desbalance idéntico acá, es difícil compatibilizar ambas. ¿Sí? Son dos criterios bastante diferentes. Bueno, ahora sí, con todo esto
voy a ir ya metiéndome más en el tema que tendría que ser el núcleo de la charla, que es el análisis de eventos. ¿Qué es un evento? Básicamente es una caída de tensión abrupta que ocurre en un punto de conexión común debido a un aumento anormal de corriente en una determinada rama, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy marcando un punto de conexión común donde hay varios clientes y de golpe hay una demanda muy grande de corriente de este lado, ya sea por una falla o porque hay un gran consumidor que conectó algo o por una descarga atmosférica, lo que fuera. Eso genera una alteración en la tensión en este punto de conexión común que afecta a todos los demás clientes. Y esa alteración dura un tiempo acotado. IEEE 1159 la define estos eventos de distintas maneras, ¿sí? En función de su duración, define si es un sag es una caída de tensión, o un swell, que es un aumento de tensión. Según su duración puede ser instantáneo, momentario o temporario, ¿sí? Yo voy a usar más bien la definición de IEC, ¿sí? Que me parece un poco más, bueno, es internacional. IEC 61430 en su versión 2015 define al sag o dip o hueco sería en castellano. Van a encontrar todas estas definiciones, también lo he visto por ahí como hundimiento en algún otro sinónimo. Define a este tipo de evento como una caída de tensión debajo del 85 o 90% de la tensión nominal, ¿bien? Y o sea, ese sería el inicio del evento, ¿no? Y la finalización es cuando supera el 85 o 90% más una histéresis, ¿sí? Una histéresis que puede estar entre el 1 y el 2%. Un swell, que es un aumento de tensión temporario también, transitorio, es un aumento por encima del 10% de la tensión nominal y también se considera finalizado cuando baja del 110 menos una histéresis. Y después ya lo que se conoce como una interrupción, que son caídas de tensión por debajo del 10%, ¿sí? Cualquier tensión por debajo del 10% de la nominal, por más que haya tensión, se considera una interrupción del servicio. Y en el caso de IEC, en ningún caso hay referencia a la duración, a diferencia de IEEE, que sí lo tiene segmentado en función de cuánto dura. ¿Cuáles son las causas de los eventos? Bueno, como les decía, pueden ser cortocircuitos o fallas a tierra de la red, descargas atmosféricas, el arranque de grandes motores de inducción, la energización de transformadores de distribución, maniobras de bancos de capacitores. Todo eso genera demandas de energía muy fuertes en un tiempo muy corto. La consecuencia que tienen los eventos de tensión, bueno, provocan pérdida de torque en motores de inducción, generan la desconexión de contactores y equipos sensibles, lo cual puede dar lugar a efecto cascada después de que se entran a caer más sistemas. Bueno, caída de sistemas informáticos, desconexión de aerogeneradores asincrónicos, desconexión de inversores que están inyectando a la red porque pierden la referencia. Bueno, en fin, lo que resume todo es que termina en gastos en usuarios y en clientes en general. Esto genera una demanda, o sea, una necesidad de registrar estos eventos en forma automática. Ahí surge todo un procedimiento de análisis que parte por la segmentación, la detección del evento, la segmentación y la clasificación, que ahora lo voy a detallar. Y el objetivo a posteriori es, bueno, que todo esto, una vez que uno detecta, registra y clasifica los eventos, sirva para generar, bueno, mantenimiento preventivo, intervenir sobre causas y tratar de minimizar los defectos o implementar técnicas de compensación. Acá voy a pasar rapidito, las interrupciones las voy a mencionar muy por arriba porque es un caso muy particular de evento, digamos, un evento más bien dramático. Las interrupciones del servicio eléctrico se pueden dar por fallas, ¿sí? Porque se abre un interruptor, un fusible, porque ocurrió un cortocircuito, una falla, etc. Por un error, por una apertura de un interruptor o seccionador debido a algún tipo de falla ya de orden mecánico o de mando,
o intencionales, bueno, cuando es programada, ¿no? Cuando se necesita abrir el circuito por una cuestión programada de mantenimiento de la red. Siempre que haya una interrupción, va a haber un transitorio en función a veces de la cantidad de energía que esté involucrada en la red, en la cual primero se va a pasar por un evento, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una falla en una fase, fíjense que hay una falla, una de las fases que se atenúa bruscamente y unos cuantos ciclos después desemboca en la apertura de una interrupción, ¿sí? O sea, esto es una protección que actuó. Acá ocurrió una falla y unos cuantos ciclos después alguna protección actuó y dijo esto no puede seguir así y abrió el sistema. ¿Bien? Entonces es muy normal que las interrupciones van asociadas a eventos previos. Acá tienen un ejemplo de dos casos diferentes de interrupciones, ¿sí? En redes de baja tensión, pero fíjense lo que dura uno y lo que dura la otra, ¿sí? Bueno, esto se debe mucho a la existencia o no de fuentes de almacenamiento de energía, ¿sí? Si aquí hay una carga fuertemente inductiva, motores y demás que están conectados, cuando se corta el suministro, el motor trata de tener... ¿Hola? Bien. El motor trata de sostener el movimiento y entrega energía a la red, ¿sí? Pasa a comportarse como generador. Por eso vemos que acá tarda mucho más. Esto quiere decir que era un caso con una carga inductiva más grande. La frecuencia, bueno, ya empieza a alterarse, obviamente ya no hay balance entre generación y carga. Acá se ven otros ejemplos de cuando ocurren interrupciones en circuitos que tienen mucha energía almacenada, entonces se producen transitorios muy breves, pero que pueden ser muy grandes, como en este caso, fíjense, sobre picos de hasta 3 veces la tensión nominal. Acá, como para mencionar de interés, en la parte de manejo de interrupciones dentro de lo que es redes eléctricas inteligentes, por ahí lo interesante que tiene el manejo de interrupciones es que con el advenimiento de las redes eléctricas inteligentes, o sea, esto de tener información en tiempo real y poder tener elementos actuadores en tiempo real, se pueden generar políticas o mecánicas para lidiar con este tipo de interrupciones más ágilmente, ¿sí? Esto es lo que ocurre en una red poco automatizada, ¿sí? No en una red inteligente. Desde que ocurre una falla hasta que se restablece el servicio, hay todo un tiempo que puede exceder tranquilamente la hora, que va desde el reporte de la falla hasta que va el grupo de operarios al lugar, encuentra la falla y la puede arreglar, ¿sí? Aparece un concepto ahora asociado a las redes eléctricas inteligentes que se conoce como la estrategia de FLISR, sería la sigla en inglés, que es Fault Location, Isolation and Service Restoration, ¿sí? Localización y aislación de fallas y restablecimiento de servicio. Todo en forma automática, de manera que ese proceso dure de 1 a 5 minutos, ¿sí? Un ejemplo sencillo de cómo podría verse, esto es muy esquemático, muy simplificado. Tenemos aquí 3 subestaciones que alimentan distintos conjuntos de viviendas o de clientes que están operando normalmente. De repente ocurre una falla, acá, no sé, hubo alguna caída de una fase a tierra, un cortocircuito entre fases, lo que fuese, que genera que se abra un seccionador para proteger a la subestación. Entonces deja sin servicio todo esto. Si tenemos la red monitorizada con, por ejemplo, medidores inteligentes, rápidamente desde la central se van a enterar que acá se caen las comunicaciones, se caen las lecturas de consumos de energía, por lo tanto se puede definir rápidamente la región donde está acotado el evento, la interrupción. Después se procede a la aislación de falla. ¿Cómo es la aislación de falla? Bueno, buscar acotar la falla a su mínima expresión, ¿sí? En este caso hay un seccionador auxiliar acá que lo abrimos y nos permite aislar este segmento de la red, que es el que está más próximo a la falla. Y por último viene el restablecimiento de servicios, que es energizar a estas viviendas que estaban acá desde otra subestación. ¿Bien? Todo esto ocurriría de una manera casi en tiempo real, ¿sí? O en pocos minutos, y después sí, obviamente,
Los clientes que están mucho más cerca de la falla, lamentablemente van a tener que esperar más tiempo para el restablecimiento, porque acá hay que ir a arreglar lo que haya ocurrido, pero minimiza la cantidad de digamos, el impacto sobre los que no están tan cerca de la falla. Bien. Bueno, eso sobre interrupciones, como dije, es un caso muy particular. Vamos a meternos ahora en lo que es eventos de tensión. Acá hay algunos ejemplos para que ver cómo lucen distintas situaciones, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de lo que se llama una falla trifásica, ¿sí? En una línea de transmisión, fíjense que estamos hablando de kilovolts. Esto es una falla trifásica. ¿Qué pasa? Las tres fases se ven afectadas de la misma manera. Si quieren lo pueden ver acá al lado, está en valor RMS en vez de en valor instantáneo, ¿sí? Las tres fases de golpe ¡tac! Experimentan una caída muy fuerte. Y fíjense que acá la recuperación ocurre en dos niveles. Esto también es muy normal de ver. Estos dos niveles, o tres, o lo que fuesen, a veces ocurren porque la apertura y cierre de los seccionadores no están todos sincronizados. Entonces van como con un cierto desfasaje y se pueden ver estas variaciones justamente que nos hablan un poco de cómo responde el sistema de protección. Esta es otra falla en una línea de distribución. Nada, aquí no hay mucho más para ver. Acá podemos ver que las tres fases se ven atenuadas de la misma magnitud y los tres ángulos de fase también. O sea, la terna trifásica no perdió los 120 grados entre sí, sino que se atrasó toda junta. Fíjense que están las tres pegan el mismo salto, entonces se corren todas juntas. No hubo un desbalance entre los ángulos. Esta es muy interesante. Esto es un caso de una falla no simétrica en una línea de transmisión y vemos cómo se propaga en todos los niveles. Esta es una línea de transmisión, 80 kV. Esto es todo valor RMS, lo que está acá. Ocurre una falla. Una de las fases tiene una atenuación bastante grande, mientras que las otras dos, no, es mucho más leve. Aguas abajo, como suele decirse, en la red ya de media tensión, fíjense que estamos hablando de 6 kV, se ve también una caída fuerte en una fase, pero ya las otras dos no varían igual, sino que tienen una diferencia, una cae más que la otra, ya no es tan parecido este caso. Y por último, al cliente en baja tensión, lo que ve es una falla bifásica. Fíjense que acá tenemos una caída en dos fases y hay una tercera que se mantiene. Al propagarse la falla por los distintos transformadores que tienen distintos conexionados, va cambiando la forma de esa falla, ¿sí? Y lo que era una falla monofásica en alta tensión se convierte en una falla bifásica a nivel cliente. ¿Bien? Esto, bueno, depende mucho de la topología de la red, de los tipos de transformadores que hay entre medio y del tipo de falla que se produce. Acá tenemos otro ejemplo de una falla no simétrica. Fíjense que acá tenemos que de las tres fases, bueno, una tiene una caída grande, otra un poco menos y una tercera que no experimenta ningún cambio. Pero cambian los ángulos de fase. Fíjense que acá no solo hubo atenuación de alguna de las fases, sino que además cambiaron los ángulos de fase. La fase que no se vio afectada en amplitud no se ve afectada en ángulo. La que tuvo la perturbación más grande de amplitud tuvo un adelanto de fase, mientras que la que tuvo una atenuación intermedia tuvo un atraso de fase, ¿sí? Eso también nos va a dar una pista acerca del tipo de falla, ¿sí? Ahora, cuando llego a los modelos, lo van a ver mejor. Bueno, después acá está el tema de lo que hablaba hace un rato, los dips o huecos que son multinivel, que lo que nos reflejan es el accionamiento de distintos mecanismos de protección o de maniobra de la red. Entonces es muy normal ver estas evoluciones. Y lo que tenemos acá a la derecha es la descomposición en secuencia positiva y negativa de este evento, ¿sí? Fíjense lo que ocurre acá. Cuando comienza el evento, se desbalancean las tres fases, ¿bien? Lo que ocurre acá lo vemos como una caída en la secuencia positiva, ¿sí? Ya no es todo secuencia positiva porque está
digamos, los vectores no tienen la misma amplitud, y aparece secuencia negativa. Acá el desbalance se agudiza, fíjense que es más marcado, por lo tanto la secuencia positiva se reduce aún más y la secuencia negativa aumenta más. El sistema está más desbalanceado. Acá hay un pequeño instante de tiempo que dura por ahí un par de ciclos, donde el desbalance, el evento, perdón, evoluciona a un evento simétrico, ¿sí? Las tres fases valen lo mismo. ¿Y qué veo acá? Que la secuencia negativa se extingue, ¿sí? Acá, como el evento durante este breve interludio se hizo perfectamente simétrico, es como que achiqué las tres fases pero mantuve el ángulo, la secuencia negativa desaparece, no hay más desbalance. En realidad lo que hubo fue, sí, una atenuación prosimétrica de las tres fases, ¿sí? Tenemos una secuencia positiva de valor 4, que es más o menos lo que está marcándome acá, y secuencia negativa nula. ¿Bien? Bueno, después se produce ya la recuperación y obviamente ya la secuencia negativa desaparece y se restablece el funcionamiento normal del sistema. ¿Sí? Y después, bueno, otros casos ya más difíciles, que es cuando el hueco de tensión no tiene una forma puramente rectangular, ¿sí? Cuando tiene estas evoluciones lentas, ¿sí? Este, por ejemplo, es un dip o hueco de tensión producido por la conexión de un transformador. Entonces tenemos la típica curva de respuesta de primer orden de un sistema inductivo, o si fuera un banco de capacitores, de un sistema capacitivo, ¿no? Entonces acá no hay esa forma cuadrada del evento, sino que es más, se diluye un poco dónde termina, es más difícil determinarlo ya. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Yo por ahí empecé y me largué como gran conferencista, pero me interrumpen, ¿eh? Según el CIGRE, que es el Consejo Internacional de los Grandes Sistemas Eléctricos, hizo un trabajo sobre estadísticas de eventos de tensión en redes de alta, media y baja, y llegó a esta conclusión que en media y alta tensión predominan los eventos de tipo, o las fallas de tipo bifásicas, mientras que en baja tensión predominan las monofásicas, ¿sí? En cualquiera de los casos, las más raras son las trifásicas, ¿sí? Las fallas trifásicas son las que menos ocurren. Pero bueno, un poco esto es lo que nos dice la estadística. Y según algunos estudios, por ejemplo, este es un estudio basado en un reporte de Endesa, en más del 87% de los casos los huecos tienen forma rectangular, ¿sí? Esto que está acá es la relación entre el mínimo valor del hueco de tensión y el promedio de lo que dura todo el hueco, o sea, de lo que vale, ¿sí? Si tiende a 1, quiere decir que el mínimo y el promedio coinciden, quiere decir que fue un rectángulo perfecto, ¿sí? Porque el promedio coincide con el mínimo. Y eso es el 77% de los casos. ¿Sí? Fíjense que el 87% de los casos podríamos decir que son casi rectangulares, bien abruptos. Empiezan, terminan y son planos. Y solo una poca cantidad de casos tienen ya transiciones más lentas. ¿Cuál es el impacto de los eventos, por ejemplo, ahora que estamos hablando mucho de sistemas de generación distribuida? Bueno, acá hay posiciones encontradas, ¿sí? Acá hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en Inglaterra, en una red de 400 kilovolts, entre Inglaterra y Gales, y una de 275 kilovolts, bueno, en la zona de Manchester, Cardiff, Londres. Y se encontró que el agregado de energía, o sea, una mayor penetración de generadores basados en fuentes renovables inyectando en forma distribuida, lo que hacían era aumentar la frecuencia relativa de los eventos, ¿sí? Se simularon distintos casos, con estos 70, 90, 80% es la profundidad del hueco, si es un hueco del 90%, del 80% o del 70%. O sea, llegaban a la conclusión de que iba a empeorar. Pero hay otros estudios, también hechos acá en Europa, que cité acá, que indican que al revés, que los sistemas de generación distribuida podrían colaborar en mitigar el impacto de esos eventos, ¿sí? Acá, ya les digo, hay estudios que llegan a escenarios opuestos, no hay todavía una respuesta concluyente.
¿sí? Yo creo que está más bien asociado a cada red, a cada topología y a cada tipo de carga en particular, que no hay una respuesta unificada en este caso. ¿Cómo se puede analizar también la severidad de estos eventos de tensión? Bueno, una forma de analizarlo muy interesante, muy útil, es utilizar las curvas que la primera versión es esta, la curva de la CEBEMA, era una curva que la CEBEMA era la Asociación de Fabricantes de Equipos de Computadoras. Esto después fue adoptado por IEEE y por el Information Technology Industry Council en 2000 y lo convirtieron en esta curva. ¿Qué representa esta curva? Bueno, es una curva para analizar la severidad de los eventos de tensión. Todo lo que ocurre dentro de esta zona roja, esta curva no es ni más ni menos que esta otra, pero está linealizada por trazos. Y es más moderna. Esta curva, todo lo que está dentro de la zona roja es lo que se considera como zona de funcionamiento normal o de no interrupción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una sobretensión del 500% que dure menos de 0,01 ciclos de red es un transitorio normal, ¿sí? O que una sobretensión del 40% que dure 3 milisegundos es normal, ¿bien? O ya en régimen permanente, todo lo que esté entre más o menos 10% de la nominal es normal. Todo lo que está por acá abajo se considera una zona anormal, pero que no reporta daños, ¿sí? Porque en todo caso son todos subtensiones. Mientras que todo lo que está por arriba es lo que se llama región prohibida, porque en este caso sí son sobretensiones que pueden derivar en daños permanentes, sobre equipos, instalaciones, etc. ¿Está reducido eso a 60 Hz? Sí, esto está a 60 Hz. Sí, sí. Perdón, no, están los dos, fíjate, en los ciclos están a 60 Hz. Y acá están milisegundos para los que trabajamos en países normales. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos 20 milisegundos, que sería un ciclo de red, acá y en Argentina, países normales. Y acá tenemos un ciclo, pero este es un ciclo de 60 Hz, ¿sí? Que es el sistema americano. Claro, es buena la pregunta. Un ejemplo de la utilidad de esta curva lo podemos ver acá. Este es un estudio que hicimos nosotros allá en la universidad. Tenemos el edificio de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Y aparte hay otro edificio que es del Instituto Tecnológico de Materiales, que está muy lejos, está como a 6 kilómetros. Y está en la periferia de la ciudad. El edificio de la facultad está, digamos que, no en el centro, pero está en un área bien urbana. ¿Bien? La calidad de la energía entre ambos extremos de la red es muy diferente. En la periferia es bastante mala. En la zona céntrica es bastante mejor, ¿sí? Y se puede ver claramente acá. Esto es un mismo lapso de tiempo. Esto creo que es un poco más de un año. Todos los eventos que se registraron los fuimos cargando en estas curvas. En el edificio de la Facultad de Ingeniería vemos que sí hubo muchos eventos en la región sin daño, unos 45 eventos. Después acá en la región de funcionamiento normal, bueno, unos 145 eventos. Y en la región prohibida apenas 9 eventos y todos muy pegaditos a la línea. Bueno, excepto estos dos, el resto muy pegaditos a la línea. ¿Qué ocurría en el edificio Intema? Ya les digo, tenía una situación, digamos, con una red eléctrica menos robusta, que aparecen 97 eventos en la región prohibida, ¿sí? Y casualmente, en Intema tenían problemas que se les estaban quemando equipos. Continuamente que se quemó una computadora, se quemó un equipo de investigación, estaban teniendo muchos problemas, ¿sí? Bueno, parte de este estudio sirvió justamente para generar un reporte para reclamar en la distribuidora para que haga cambios en la red porque estaba provocando daños. Se generaron algunas acciones después de mucho reclamar y ahora esto ha bajado sensiblemente. Pero bueno, este es un caso práctico donde se puede ver en forma gráfica la severidad de los eventos de tensión.
Bueno, hay otros criterios. Tenemos las curvas de SEMI F47, que son las que usan los fabricantes de semiconductores, que definen regiones de operación normal y regiones de operación no normal. Tienen otro tipo de parámetros. Acá no regulan la calidad del producto, sino la capacidad del equipo de mantenerse en marcha. Lo que dicen es, en esta zona el equipamiento no debería detenerse, mientras que acá sí. O sea, pero bueno, es una normativa particular que usan en la industria del semiconductor. Después la IEC tiene algunas normas dedicadas a lo que es ¿cómo se llama? La tolerancia o la robustez frente a los huecos. Vamos a encontrar la IEC 61411, que establece ensayos como este que está acá, donde se somete un equipo a variaciones del 40% o hasta el 0% de detención durante hasta 2 segundos, ¿sí? No, perdón, hasta 1 segundo. Estas divisiones son de 1 segundo. ¿Sí? Y el equipo tiene que soportar, o sea, no tiene que detenerse. También hay una ampliación de esa norma a la 61.434, que es para equipos de más de 16 amperes por fase, o sea, máquinas grandes ya. Todos estos son ensayos que no están definidos para un tipo de equipo particular, sino que están definidos para distintos entornos de aplicación, ¿sí? Bueno, puse ahí clasificación ABC. Pero antes de decir clasificación ABC, ¿por qué necesitaría clasificar eventos? Bueno, porque los ejemplos que les mostré hoy, que puse bastante variedad, veíamos que hay distintos tipos de comportamientos, ¿no? Desde los eventos simétricos o trifásicos a los que son monofásicos, bifásicos, que si ocurre en alta tensión, si en media, si en baja, que si es una fase, si la tensión de una fase bajó mucho respecto de la otra, o sea, hay muchos parámetros, ¿sí? Entonces, hay que buscar alguna manera de poder encapsularlos en torno a fallas típicas. Entonces, de ahí surge la idea de clasificarlos según modelos predefinidos. Y una de las clasificaciones más interesantes en ese sentido es la que se conoce como clasificación ABC. La ABC original clasificaba los eventos de tensión en 7 modelos, matemáticos, ¿sí? Después apareció hace unos años una doctora francesa que lo agregó 2 adicionales, creando lo que llama un criterio ABC extendido. Cada uno de estos tipos de falla, acá los ven representados en el tiempo y en forma vectorial, representan tipos de fallas más o menos comunes en la red eléctrica. ¿Bien? Para no aburrirlos, voy a mostrarles ahora, voy a comentar algunos más en detalle y otros los vamos a pasar un poco más rápido. Por ejemplo, el tipo A. El tipo A es el más simple, es el simétrico. Una falla puramente simétrica que puede darse por un cortocircuito trifásico, un arranque de un motor trifásico asincrónico de elevada potencia, o cambios bruscos en la carga trifásica balanceada debido a la conmutación de elementos de maniobra, etc. En este caso el hueco es perfectamente simétrico, tiene esta forma, no hay cambio en el ángulo de fase, ¿sí? Esto que se ve acá son los transitorios de arranque y finalización del evento, no nos interesan por ahora. Si lo analizamos por sus secuencias fundamentales, vamos a ver que este tipo de eventos no tiene secuencia cero y no tiene secuencia negativa, solo tiene secuencia positiva, lo cual es lógico, porque la terna tiene los 3 vectores del mismo tamaño y están separados 120 grados. ¿Sí? Siempre que tengamos esa condición, no hay secuencia negativa, no hay secuencia cero. ¿Bien? Y lo que vemos acá es una forma de representar este evento utilizando 2 enfoques matemáticos distintos. ¿Sí? Estos enfoques matemáticos vienen por ahí de distintos autores, lo que yo trato acá es de compatibilizarlos un poco. ¿Sí?
En uno de ellos se utiliza un parámetro que se conoce como tensión residual, ¿sí? La tensión residual es básicamente la amplitud que tenemos durante el hueco, mientras que en el otro se expresa con un parámetro que se conoce como tensión característica, ¿sí? Que es la menor tensión de la terna de fase o entre fases, ¿sí? En este caso, claro, me van a decir, pero son los dos iguales, ¿no? Está bien, sí, en este caso son iguales porque es simétrico, los otros no van a ser iguales, ¿sí? Hay una forma de definirlo a través de estos dos parámetros, la tensión residual o la tensión de prefalla. La tensión de prefalla es la tensión que había antes del evento, o a través de la tensión característica del factor F, donde el factor F es una relación de impedancias de secuencia positiva y negativa entre la fuente y el punto de conexión común. ¿Bien? Más allá de lo que signifique cada uno de ellos, no es mi idea que se pierdan en la nomenclatura. Esto es básicamente una forma de representar la falla a través de un par de parámetros que pueden ser medidos. Vamos a otra un poco más difícil, por ejemplo esta. La tipo B. Fíjense, en la tipo B tenemos una falla en una fase y las otras dos permanecen inmutables y los ángulos de fase se respetan. Cuando ocurre eso, que tenemos una variación de amplitud en una o dos fases, pero los ángulos no cambian, lo que me dice es que no solo va a haber secuencia negativa, sino que lo más probable no, es que va a haber secuencia cero, ¿sí? Cuando tenemos variaciones de amplitud asimétrica, pero los ángulos no cambian, aparece secuencia homopolar, siempre. Y lo vemos acá, ¿sí? En esta matriz que está acá. Hay secuencia homopolar, hay secuencia positiva y hay secuencia negativa, hay las tres. Este tipo de eventos se produce cuando hay un cortocircuito entre una fase y tierra o neutro, obviamente en una red donde puede haber componente de tensión homopolar. Si no hay neutro, este evento no se va a dar nunca, se va a dar otro, distinto, pero este no. Bueno, y acá tenemos los modelos, ¿sí? Este es un evento tipo C. Fíjense, acá hay un evento donde hay variación de ángulo, hay variación de amplitud y de ángulo. Cuando hay variación de amplitud y de ángulo, normalmente no hay secuencia cero. ¿Sí? Hay secuencia negativa, pero no cero. Cuando dejamos que la terna varíe sus ángulos junto con la amplitud, no aparece secuencia cero. Ahora, cuando quedan los ángulos fijos en 120, pero varía la amplitud, ahí aparece secuencia cero. Este es el caso de un cortocircuito entre dos fases, pero sin contacto a tierra o neutro, por eso es que no hay secuencia cero. Este evento tipo D es, como dice acá, es consecuencia de la propagación a través de transformadores de potencia, ¿sí? Este no es un evento primario, no hay forma de generar este evento con una falla concreta, sino que este evento se ve del otro lado de un transformador, cuando ocurre una falla en el primario, ¿sí? Acá, bueno, está un poco resumido, dice, puede ser un evento tipo B, o sea, este que habíamos visto antes, a través de un transformador estrella-estrella, o triángulo-triángulo, o un evento C a través de transformadores, bueno, estrella-triángulo, triángulo-estrella, etc. ¿Sí? Distintos tipos de configuraciones. Bueno, y así podemos ver los distintos casos, ¿no? El tipo E, que acá tenemos, nuevamente, hay falla bifásica, los ángulos se conservan, por lo tanto aparece secuencia 0. Todas estas ecuaciones que aparecen acá las voy a usar más adelante para clasificar el evento. Bueno, tipo F, no lo voy a aburrir con esto, ahí están un poco las explicaciones de cada caso. En todos los casos lo que podemos ver es que se puede modelizar esa falla a través de un sistema de ecuaciones que está gobernado por un par de variables. La tensión de prefalla, o sea, la tensión que había antes de que ocurra la falla, y la tensión residual, ¿sí? Que es la tensión durante el evento. Bueno, el evento tipo. Acá podemos ver un poco un resumen, acá se ve un poco la propagación de eventos, ¿sí?
Un evento trifásico, cuando pasa a través de, por ejemplo, estos transformadores, acá ahí tenemos, fíjense, este es el punto de conexión común, acá ocurre la falla, y tenemos 3 puntos de medición, 1, 2 y 3. Si el evento es trifásico, se propaga trifásico siempre, no hay variación, es totalmente equilibrado. Ahora, si es un evento tipo E, fíjense que se propaga con un tipo F y después se propaga con un tipo G, entonces según donde midamos vamos a ver distintas representaciones del mismo evento. O si es bifásico, acá por ejemplo un C se propaga como un D y después vuelve a ser un C, bueno, ¿sí? Diferentes combinaciones. Esta tabla resume eso un poco para cada evento, para cada tipo de falla, trifásica, bifásica, línea a línea, línea a tierra o línea a tierra, bueno, según el tipo de transformador, que están resumidos acá abajo, y según el tipo de carga, ¿sí? Entonces se ven todas las posibles combinaciones que hay de eventos para cada tipo de conexión. Bien, ¿pueden fallar estas clasificaciones? Sí, pueden fallar. Dependen mucho de la topología de la red, ¿sí? Acá tengo una representación de una red. Tenemos un generador con una cierta impedancia, un punto de conexión común donde tengo mi medidor que estoy registrando, una cierta impedancia y acá hay una falla, y acá de este otro lado hay una carga, ¿sí? Ahora esta falla podría ser lo que llama una falla franca, o sea, resistencia nula, o una falla puramente resistiva. Bueno, en función de la relación que hay entre estas dos impedancias, o incluso con la impedancia del generador, puede ser que ese evento se vea distorsionado, ¿sí? Acá se ven cómo va desde un caso, desde una falla franca hasta una falla puramente resistiva, pasando por estados intermedios, se genera una deformación de ese vector. La falla original era puramente monofásica a tierra, ¿sí? Sin embargo, acá le introdujo un salto de fase que no estaba en la falla original, o sea, en este punto. Si yo hubiese medido en este punto, esto no lo veo. Pero ¿qué ocurre? Como estoy midiendo más lejos, me veo afectado por la red. Pueden ocurrir rotaciones de fase asimétricas, ¿sí? Esto ocurre cuando la falla ocurre cerca de una máquina rotante, de un generador o de un motor muy grande. Ahí se produce una diferencia entre lo que llama impedancia de secuencia positiva y negativa y se deforma notoriamente el evento, ¿sí? Esta es una de las rotaciones, esta es una de las perturbaciones más difíciles de contemplar en el modelo. Después puede haber también saltos de fase debido a la red. Acá es justamente cuando la impedancia comprendida entre la falla y el punto de medición es muy diferente de la que hay entre el punto de medición y el generador. Y, bueno, y rotaciones simétricas que ocurren también cuando hay cambios bruscos de grandes cargas balanceadas, ¿sí? Se gira todo el evento completo. A eso podríamos agregarle las desviaciones de la tensión de prefalla, ¿sí? Si la tensión de prefalla, o sea, la tensión que había antes que ocurra la falla, estaba fluctuando y no la estaba registrando, porque me manejo solo con el valor de tensión nominal, eso me genera después un error en la clasificación, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? Una hora y media horita más. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis usando esta clasificación? ¿Cómo lo hacemos desde la práctica ahora? ¿Sí? Bueno, esto es un poco de repaso de lo que dice la norma IEC, que ya lo había mencionado, un poco lo de los umbrales, etc. No nos vamos a detener aquí. Hay básicamente 3 pasos. Se conoce como disparo o triggering, la segmentación y la clasificación en sí. ¿Qué es el triggering o el disparo? Bueno, básicamente la idea del triggering es poder distinguir entre las variaciones
como yo les decía, la tensión está variando permanentemente, tiene leves fluctuaciones dependiendo de la relación que hay entre bueno, generación, demanda, etc. Poder distinguir entre esas variaciones que no me interesan a priori y los eventos que sí, que ocurren en un momento claro. Para ello tengo que justamente detectar el comienzo y fin de ese evento. Y eso es lo que tiene que hacer el triggering o el disparo. ¿Bien? Básicamente, dentro de un evento puede haber numerosos subeventos. Fíjense, este evento de acá es re complejo porque arranca de una forma, después evoluciona a otra, después evoluciona a otra, e incluso si hacemos un zoom en esta parte de acá, están ocurriendo múltiples como transitorios, ¿sí? Este es un evento multietapa, por decirlo de alguna manera. Bueno, a mí lo que me interesa con el triggering es identificar dónde comienza y dónde termina. ¿Para qué? Para después agarrar toda esa ristra de datos adquiridos y pasársela a la siguiente etapa para decir, bueno, este es todo el evento, analizar todo lo que hay acá adentro y discriminarlo. ¿Sí? Más que nada porque los monitores de calidad de energía tampoco tienen una capacidad de almacenamiento de datos infinita. Entonces, ¿qué hacen? Van registrando, registrando. Cuando detectan un evento, lo que hacen es marcar lo que llaman un flag, para decir, ojo que en este momento ocurrió algo, y abren una ventana de datos y guardan una cierta cantidad de tiempo para analizar después. ¿Sí? Si no van descartando, obviamente si registrasen todo el tiempo, necesitarían unas bases de datos enormes que no se podrían soportar. ¿Cómo se pueden implementar los métodos de disparo? Bueno, a través simplemente de la forma de onda, del valor RMS. ¿Sí? Acá tengo las tres fases, voy calculando el valor RMS y lo que aplico es un umbral. Y digo, bueno, cuando cae debajo del 90%, para mí ahí empezó un evento. La única limitación de esta técnica es la resolución temporal. ¿Sí? Para calcular el RMS yo necesito un ciclo o medio ciclo, al menos, de red para hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre un evento, tardo hasta medio ciclo o un ciclo en registrarlo, porque lo que tengo es básicamente una sumatoria donde entran valores por un lado y salen por el otro. ¿No? Entonces, cuando ocurre el evento en este instante, hasta que se propaga y va llenando el buffer que calcula el valor RMS, hay un delay. Se pueden usar filtros pasaltos, ¿sí? Con los cuales discriminar justamente las variaciones abruptas. Este método tiene muy buena resolución temporal para las perturbaciones abruptas. No es bueno para las variaciones graduales, o sea, si el evento es suave porque está asociado a una carga inductiva, a una carga capacitiva, algo que introduce una variación de primer orden, no lo voy a detectar con el filtro pasaltos, y que es muy sensible al ruido. ¿Sí? Entonces también eso tiene sus limitaciones. Bueno, el uso de transformada wavelet, ¿sí? Es otra técnica que se puede aplicar. ¿Sí? La transformada wavelet justamente nos permite identificar transitorios. ¿Sí? Entonces, justamente los momentos donde ocurre un evento o donde finaliza, hay un salto abrupto de fase, un cambio de la forma de onda de la tensión senoidal. Eso es fácilmente detectable con una wavelet. Acá, a modo de comparativa, se muestran varios métodos comparados bajo una misma situación. ¿Sí? Es todo simulado esto. Tenemos una onda de tensión de amplitud nominal, ¿sí? Un hueco rectangular del 50%, después se normaliza. En este punto, acá, en 200 milisegundos, hay un salto de fase. Fíjense que se ve un poquito más angosta la onda de tensión. Después por acá hay un salto de frecuencia, un escalón de frecuencia, aumenta un hertz. Acá le agrego contenido armónico, acá le agrego un hueco, ¿sí? O sea, le voy cambiando las condiciones. ¿Bien? Y acá está la respuesta de distintos métodos. ¿Sí? Esto que se ve acá arriba es cómo responde la técnica del valor RMS. Utilizando RMS calculado en un ciclo, pero actualizado cada medio. En verde, en un ciclo, pero actualizado muestra a muestra. Y en rojo, en medio ciclo y actualizado muestra a muestra. Distintas resoluciones suceden.
lo que vemos, bueno, obviamente cuando actualizo cada medio ciclo, la respuesta es mucho más lenta, por eso lo que se ve en azul es todo cuadrado y como que está demorado. Y en la medida que utilizo menos datos, reacciona más rápido. Por ejemplo, un RMS calculado en medio ciclo, pero actualizado muestra a muestra, reacciona mucho más rápido. ¿Sí? Detecta bastante bien el inicio del hueco, aunque detecta con cierta demora la finalización. También se come este escalón de fase, ¿sí? Porque el escalón de fase justamente está esperando que entren datos de una senoidal y de golpe le salté una parte y le adelanté la fase. Obviamente reacciona con un cambio en su tensión. Y acá los armónicos los filtra bastante bien. Este es un método basado en la transformada de Fourier. ¿Sí? Esto es básicamente una transformada de Fourier deslizante, o sea, calculada sobre una ventana de tiempo que se va actualizando muestra a muestra. También usando un ciclo o medio ciclo. Es el mismo problema que el RMS, como tratamos una ventana de datos, tiene una cierta demora. ¿Sí? Una cierta demora en que llenar el buffer de datos para detectar el cambio. Esto que está acá abajo es un filtro de Kalman. Son, mejor dicho, dos filtros de Kalman. Un filtro de Kalman calculado solo con una tensión fundamental y otro que contempla armónicos. ¿Sí? ¿Qué pasa? El filtro de Kalman, que solamente tiene modelada la tensión fundamental, acá funciona bien, pero acá no. ¿Por qué? Porque los armónicos no entran en su modelo. Entonces, cuando aparece una onda de tensión con armónicos, empieza a errarle, porque no, él trata de ajustar todo a una fundamental. Mientras que el otro modelo que está, digamos, ajustado con varios armónicos, sí los puede asimilar, digamos, y detectar. Nuevamente, acá también trabajamos con una ventana de datos, entonces hay una demora. Y por último, acá abajo tenemos la transformada wavelet o los filtros pasados. ¿Sí? Como vemos, estos marcan muy bien los inicios y fin de los eventos, pero también marcan, por ejemplo, acá, los armónicos, cuando empecemos a inyectar armónicos, o por acá se detecta algo del cambio de fase, ¿sí? Pero sí tienen mucha mejor resolución temporal, está claro. Una vez, con cualquiera de esos métodos que ya dijimos, bueno, el evento empieza acá y termina acá, lo que sigue es la segmentación, que es básicamente subdividir el evento en todas sus etapas, ¿no? Lo que es el segmento pre-evento, la transición, el segmento de falla, la recuperación, etc. Y si hubiese más etapas, más. ¿Sí? Acá también hay varios enfoques, hay autores que lo trabajan justamente con modelos, con residuos de modelos sinusoidales, y entonces plantean un modelo y lo que hacen es tratar de ajustar la medición a ese modelo y ver el error. ¿Bien? Generan una métrica del error. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este evento. Lo que hacen es calcular los residuos por fase, los residuos que hay entre lo que dice el modelo y lo que están midiendo, y después generan alguna métrica con la cual, digamos, esta métrica que lo que hace es ponderar esos residuos para detectar los distintos segmentos de la falla en cada fase. ¿Bien? Lo que implica este tipo de modelos es que necesito conocer muy bien la red, o sea, para armar un modelo que contemple lo que más o menos yo espero ver. Métodos también con residuos de modelos autorregresivos, bueno, más o menos la idea es la misma. Esta es un modelo, ajustar las mediciones al modelo, calcular el error y con ese error tratar de determinar dónde están los puntos de cambio de la falla. El valor RMS, bueno, ese es el caballito de batalla universal. Se le puede agregar un análisis de primer derivada en algunos casos como para mejorar la segmentación. O el uso de transformadas wavelet nuevamente, como lo había comentado antes. Segmentación y detección en realidad son cosas que son muy parecidas y que casi se pueden hacer en un mismo paso. ¿Sí? Pero bueno, acá los puse por separado tal como lo postulan
particular este autor, Matt Bolen, que es uno de los referentes en este tema. Bien, y por último, si llegamos a la clasificación, ya va quedando poquitito. Hay muchos enfoques para la clasificación, ¿sí? De hecho, esta tabla que está acá, hasta ya es vieja, porque es una review de 2012, así que podemos decir que es antigua, ¿sí? Y ya acá vemos que había montones de enfoques basados en inteligencia computacional, redes neuronales, sistemas fuzzy, etcétera, ¿sí? Estos trabajos, más allá de que reportan una tasa de éxito muy grande, un defecto que tienen, bueno, muchos de ellos están hechos solo con datos sintéticos, no con datos prácticos tomados en la red. Y otro defecto es que no contemplan las perturbaciones, lo que yo les comentaba hoy de las perturbaciones productos de la falla de la red, ¿sí? Entonces, son muy buenos clasificadores, pero en situaciones ideales, ¿bien? No están evaluados en situaciones más bien reales. No quiere decir que no se pueda hacer clasificaciones con inteligencia computacional, de hecho creo que es el camino, ¿bien? Pero en este caso, en esta presentación las he exceptuado por este motivo, ¿bien? Y me voy a enfocar en 4 algoritmos de clasificación que son más de tipo, basados en parámetros y en álgebra, ¿bien? Estos son todos algoritmos, acá me falta la referencia, yo normalmente pongo las referencias y en este caso me las olvidé de agregar. Hay algunos algoritmos que se desarrollaron más que nada entre principios de 2000 hasta 2010, 2012, que estuvieron un poco en boga en la literatura sobre este tema, que son estos, ¿sí? Uno es el algoritmo de componentes simétricas, ¿sí? Este algoritmo, fíjense, este algoritmo funciona calculando un parámetro a través de la secuencia positiva y negativa, o sea, básicamente, ¿qué hago? Hago la medición, calculo la secuencia positiva y negativa, y después hago esta cuenta, y después resuelvo estas ecuaciones, que fíjense que todas dependen de este valor t, ¿bien? Calculo todo esto que es puro álgebra, y después uso esta tablita de decisión, ¿sí? Entonces, según el valor de t y el valor de esto sería la tensión homopolar, bueno, determina qué tipo de evento es y a qué fase afecta. ¿Bien? Otro algoritmo que en la misma línea, porque es de los mismos autores, que se conoce como algoritmo de las 6 tensiones, lo que hacen es medir todas las tensiones de fase y las tensiones de línea, ¿bien? Y buscan el mínimo y el máximo de ambas, o sea, la mínima entre todas estas y la máxima entre todas estas. Y después entra en una tablita muy similar, ¿sí? Fíjense que la tabla es un cálculo, ¿sí? Lo que cambia es que acá directamente lo hace con las tensiones y acá lo hace a través de una cuenta. Pero básicamente es el mismo procedimiento, por eso digo que son trabajos del mismo autor estos. Después hay un algoritmo que surgió unos años después, que justamente lo propuso esta doctora francesa que hizo la extensión del criterio ABC, que se llama algoritmo del vector espacial. Lo que hace es calcular el vector espacial. El vector espacial básicamente es una representación de la terna trifásica a través de un único vector rotante, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sumamos la fase A a la fase B adelantada a 120 grados, a la fase C adelantada a 240. Entonces lo que estoy haciendo es apilar las 3 fases una arriba de la otra y sumarlas. ¿Bien? A partir de ahí, a ver, si la red es perfectamente balanceada, ese vector espacial va a ser un vector que va rotando y describe un círculo. ¿Bien? Ahora, si está desbalanceada, lo que va a hacer es describir una elipse. ¿Bien? Bueno, esta autora lo que plantea es, bueno, midiendo el radio mayor y el radio menor de esa elipse y el ángulo de inclinación de esa elipse, toma una tablita y, bueno, con esos parámetros hace la clasificación. ¿Sí? Es una especie de árbol de decisión o algo por el estilo, ¿no? O sea, calcula una serie de parámetros y con eso va a una tabla y clasifica. Y por último,
Este otro algoritmo, que es de nuestra autoría, sí, que le pusimos el nombre algoritmo de secuencias absolutas porque hacemos una normalización para contemplar las variaciones de tensión de prefalla. Este algoritmo, que fue publicado y todo, después de publicarlo encontramos que se podía mejorar, ¿sí? Por eso voy a pasar directamente a explicar la versión mejorada, porque tenía un par de detalles que no habíamos tenido en cuenta y que después corregimos. ¿Sí? Y pasamos así a lo que hemos denominado el algoritmo de secuencias absolutas mejorados, o EASA, que tiene esta siguiente lógica. Tenemos las tensiones en el punto de conexión común. Bueno, hacemos la adquisición, lo digitalizamos. Se hace un filtrado. Este filtrado lo extraemos de la norma, ¿sí? La norma, la IEC 61430 o incluso la IEEE 1564. Dicen, bueno, de aplicar un filtro de primer orden con una constante de tiempo 1 minuto, que básicamente es esto que está expresado acá. Es un filtro de primer orden que tiene una constante de tiempo 1 minuto. Y después de filtrar, lo que hacemos es calcular por dos métodos diferentes. ¿Sí? Por un lado, vamos por el lado de la izquierda, hacemos un preprocesamiento y calculamos algunos valores que nos interesan. Por ejemplo, la tensión de prefalla. ¿Sí? Esto es un valor que se va calculando permanentemente, que es la tensión que hay antes de la falla, siempre se va calculando una muestra atrasada. La tensión retenida es la mínima tensión entre las tensiones de fase y las tensiones de línea, en el caso de las tensiones de línea afectadas por raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Si vengo calculándolas, vengo adquiriendo las tensiones, es simplemente aplicar un operador mínimo y quedarme con la mínima de las 3. ¿Bien? Y después calculo lo que se llama la profundidad del hueco como el cociente entre esa tensión retenida y la tensión de prefalla. ¿Sí? Eso me dice cuánto cayó relativamente en el hueco. ¿Sí? Calculo esos tres numeritos. Y después entro a esta tabla. Entonces, y me dirán, bueno, pero ¿de dónde sacaste esta tabla? Bien, acá voy a saltar para atrás y les voy a mostrar de dónde venía esta tabla. Esta tabla es la que yo recién no quería hacer mucho hincapié para no aburrirlos, que son estas ecuaciones que están acá. ¿Sí? Acá, para cada uno de los tipos de falla, me decía, bueno, la secuencia 0 es 0, en este caso la secuencia 1 se calcula de esta manera, la secuencia negativa se calcula de esta manera. Bueno, lo que estoy haciendo justamente es tomar todos esas ecuaciones del modelo, ¿bien? Lo que pasa es que ahora lo junté todo bajo una misma tabla. Bien, entonces, ¿qué hago acá? Ni más ni menos que calcular todos estos valores, ¿sí? Entonces digo, asumo que no sé cuál es el evento, pero digo, bueno, si fuese un evento tipo A, la secuencia 0 es 0, la secuencia positiva es E por H, la tensión de prefalla por la profundidad de hueco, o sea, básicamente la tensión retenida, y la secuencia negativa es 0. Si fuese un tipo B, y la secuencia 0 tendría que ser la tensión de prefalla por 1 menos H sobre 3. Y la secuencia positiva, y E por 2 más H sobre 3, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Calculo todo eso y lo guardo. ¿Bien? Eso es lo que me dice el modelo de las componentes simétricas. ¿Sí? Ahora voy por el otro camino, y ahora voy por la derecha. ¿Sí? Ahora voy por este lado. En simultáneo, al mismo tiempo, lo que hago es sincronizar mi sistema de cálculo de manera de tomar como referencia la fase con menor tensión. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esta era la terna, lo que hago es hacer un ajuste de fase para que me quede de esta forma. Después hago el cálculo de las componentes simétricas, pero a través de las matrices de transformación, ¿sí? Las que habíamos visto del modelo de componentes simétricas. Él me decía, bueno, con los valores instantáneos yo puedo calcular
la secuencia positiva, la negativa y la cero. Bueno, después se hace una corrección de fase, después se las explico. ¿Cómo hago el cálculo de las componentes simétricas? Se puede hacer de distintas maneras, ¿sí? Nosotros utilizamos un esquema particular que también es parte de un desarrollo nuestro porque es un sistema de adquisición que tiene frecuencia de muestreo variable. Entonces siempre se ajusta a las variaciones de frecuencia de la red para tener una ventana de datos perfectamente sincronizada. Pero bueno, podrían utilizar cualquier otro enfoque. Y finalmente, lo que hago es calcular el error entre los dos caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? El modelo me dijo esto. Y el cálculo de las componentes simétricas a partir de la adquisición me dice esto otro. Calculo el error para todos los tipos de evento y donde cometo el menor error, asumo que ese es el evento correcto. ¿Por qué? Porque donde está el menor error es donde tanto el modelo como la transformación lineal me dicen que es el mismo tipo de evento. Y así, con un error cuadrático medio, determino cuál es el evento más probable. Acá, esto lo he resumido en una tabla porque en gráfica es un engorro realmente mostrarlo. Esta es una comparación entre los 5 algoritmos, el de componentes simétricas, el de 6 tensiones, el del vector espacial, la primera versión del ASA y el mejorado. Y estos son todos los errores de clasificación para cada tipo de evento. Lo que hicimos fue generar en forma intensiva, para cada tipo de evento le hicimos todas las perturbaciones posibles, ¿no? Acá lo que está resumido son eventos del 60 al 90% con saltos o rotaciones de fase entre menos 45 y 45 grados, ¿sí? O sea, se hicieron todas las simulaciones variando de a 1% y variando de a 1 grado, todas las combinaciones posibles, ¿sí? Bueno, lo que vemos con este último enfoque es que, fíjense que comparado a los otros métodos, esto es porcentaje, ¿no? Se logra una reducción muy fuerte en todos los tipos de errores, ¿sí? En los errores, la clasificación del evento simétrico es la más fácil, por eso ninguno comete errores acá. Pero fíjense acá, 0.45, 0.62, 1.75, 0.40, 2.99, ¿sí? Hay dos eventos muy rebeldes, difíciles de clasificar, que son el F y el G, pues son muy parecidos. Entonces, es muy fácil cuando está perturbado que se confunda uno con otro. Es fácil, debido a las relaciones de, como que les comentaba, las rotaciones o saltos de fase que puede producir la red, es muy fácil que se convierta uno en el otro y no lo puede distinguir. Pero bueno, en el resto de los eventos se nota una tasa de error más que aceptable. ¿Sí? O sea, resumiendo la idea, lo que estamos haciendo acá es hacer un cálculo de componentes simétricas utilizando un modelo y hacerlo a través de las mismas tensiones de red. Y al final los comparamos. Donde se logra la mayor igualdad y es porque ese es el más probable. ¿Sí? Bueno, estos son resultados basados en datos de campo, estos son mediciones hechas en el laboratorio, ¿sí? de eventos registrados, un poco para ensayar los algoritmos, ¿sí? Acá se ve, bueno, tensión instantánea, tensión RMS, y acá lo que tenemos son las clasificaciones de eventos, ¿no? Está desde la A hasta la I, bueno, entonces podemos ir identificando y verificando cada parte. Bueno, y para cerrar, pues ya es hora de ir cerrando. Hay una lista muy larga de temas para seguir con esto, porque las siguientes preguntas podrían ser: ¿qué hacemos con el evento una vez identificado? ¿Cómo localizamos el lugar físico donde ocurrió? O sea, yo digo, sí, esta es una falla tipo B, es una falla monofásica, una falla tierra, etc. ¿Pero dónde ocurrió? La recopilación de datos para generar estadísticas, obviamente que lo interesante también es poder recopilar muchos datos, procesarlos y poder generar estadísticas. ¿Sí? Y después trabajar sobre técnicas de mitigación de eventos. Acá, ideas
cosas que han quedado, líneas de trabajo que han quedado abiertas, en nuestro caso particular es también un poco por falta de mano de obra. Desarrollar nuevos criterios de clasificación basados en múltiples puntos de medición, o sea, en vez de tener un solo monitor, tener varios, y ver el evento desde distintos puntos para deducir dónde está y cuál es la falla real. Si era monofásica, si era bifásica, si era tierra, si era entre fases, ¿sí? O usar información de tensión y corriente. Nosotros hemos trabajado solo con información de tensión. Bueno, se podría también agregar la forma en que se ve afectada la corriente para ayudar a clasificar. Utilizar unidades de medición fasorial, ¿sí? Lo que llaman los sincrofasores, ¿sí? Que nos dan una medición de tensión y corriente que tiene una marca de tiempo universal, lo cual me puede compensar cualquier diferencia de fase entre los puntos de medición. O desarrollar métodos de clasificación que fusionen la información de todos los otros algoritmos o de varios de los algoritmos anteriores y que tome la decisión por una técnica probabilística. ¿Sí? Bueno, estos son ideas de posibles trabajos futuros. Y la pregunta, claro, ahora detectamos un evento de tensión y ¿qué hacemos? ¿Sí? Bueno, lo que correspondería es ver cómo mitigarlo. ¿Bien? Unas a través de cambios estructurales. Si yo voy haciendo una estadística y veo que en tal lugar siempre ocurren eventos de este tipo, bueno, generar cambios estructurales para que eso no se repita. ¿Sí? Y la otra ya es trabajar sobre técnicas de mitigación en tiempo real, ¿sí? Y acá entramos en todo lo que es uso de distintos convertidores de potencia y sistemas de almacenamiento, ¿sí? Para tratar de compensar el evento en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, a través de una fuente de almacenamiento de energía y un inversor, yo detecto un evento, bueno, rápidamente generar una acción de compensación para que una carga sensible no se vea afectada, ¿sí? Bueno, el uso también de autotransformadores, con inversores, compensadores estáticos, en fin, distintas técnicas propias de convertidores de potencia. Esto sería más bien ya para mitigar eventos en tiempo real, ¿sí? Lo detecto y actúo ya mismo. Y bueno, con esto ya termino un poco la presentación. He tratado de condensar en 2 horas, la verdad que hubiese querido hacerlo un poquito más corto, pero eran muchas cosas para mencionar. Para poder hablar de eventos tenía que hablar de desbalances, bueno, pero bueno, es un resumen de varios temas relativos a calidad de energía, donde hay, ya digo, campo de investigación abierto todavía, campo de desarrollo, y bueno, y gracias por el tiempo, por su atención, y cualquier pregunta